Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reconocer que es solo por tu gracia, en verdad, que nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene sentido. Y te damos gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Pedimos ahora bendición sobre tu palabra abierta ahora para leerla y para poder aprenderla. Y pedimos que nos ayudes a comprender lo que tú quieres mostrarnos, a vivir de acuerdo a estos principios, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Génesis capítulo 42, por favor, en su Biblia. Vamos a empezar en el versículo 1, por favor. Y vamos a observar el hecho de que el mundo conocido en ese tiempo está enfrentando una crisis económica. El versículo 1 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Es significativo que los 3 patriarcas tienen que enfrentar problemas económicos: Abraham, Isaac y ahora Jacob. No solo los problemas económicos los enfrentan para probar su fe, sino para no olvidarse que aquí en la tierra, aún siendo la tierra prometida donde ellos se encontraban, no es el final, no es nuestra patria. En verdad, el cielo es nuestra patria. Jacob se acerca a sus hijos y les dice: ¿por qué os estáis mirando? El reproche típico de un padre. Un padre le está reprochando a sus 10 hijos el hecho de que ellos deberían viajar a Egipto a encontrar pan. Es interesante que la palabra alimentos en el versículo 1 y la palabra víveres en el versículo 2 son la traducción de una misma palabra hebrea, la palabra granos. Los granos eran tan importantes porque duraban más que las verduras, los lácteos o carne. Esta importancia se observa al ver que los usaban como dinero. Para la transacción era tan valioso los granos que se podían almacenar y podían durar mucho tiempo que se utilizaba para eso. Era tan importante que se lo utilizaba para canjear por otras mercancías. Así es que los alimentos que van a buscar estos israelitas a Egipto tienen que ver con grano seco, que puedan guardarlo y puedan irlo consumiendo poco a poco. Después de la reprimenda de su padre, ellos van a empezar el viaje hacia Egipto. El versículo 4 dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Usted observa la siguiente diapositiva. Y la siguiente. Observe. Aquí está Canaán. Van a viajar todo esto hasta Egipto. Toda esta parte de aquí es Egipto. En ese viaje que van a realizar, es interesante la frase entre los que venían. Cuando estos 10 hermanos van a salir de viaje, salen y empiezan su viaje y se topan con que otras personas ya estaban viajando también rumbo a Egipto. La crisis económica era tremenda y mucha gente se había enterado que en Egipto hay alimento. Así es que las caravanas de cientos, probablemente miles de personas viajando allá a Egipto para conseguir el alimento
necesario. En ese viaje, solo los 10 hermanos iban a ir. Benjamín no iba a ir de viaje. Era el único, para Jacob, era el único hijo que quedaba. José, él lo daba por muerto. Así es que el único hijo que sobraba de ese matrimonio especial con su amada Raquel se convirtió en el hijo favorito. Así es que él no iba a dejar que Benjamín pueda ir de viaje con sus hermanos. Mientras se desarrollaba esta crisis económica, los hermanos de José y José van a tener un encuentro. El versículo 6 nos dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro en tierra. ¿Observó el texto? Todo el pueblo de la tierra. Estamos hablando de una crisis global, una crisis mundial. La gente no había conocido que iban a existir 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Es decir, ellos no sabían que iban a existir 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Esa información fue exclusiva para José y para Egipto. Así es que los otros pueblos no se habían preparado para esta crisis. Por eso es que en Egipto existía suficiente alimento, no solo para ellos, sino para toda la gente que pudiera acudir allá. Como usted sabe, hemos aprendido que en la administración de José llegó a establecer en cada una de las ciudades principales bodegas en donde se almacenaran los alimentos. Así es que cada bodega tenía diferentes personas a cargo para la administración. Es significativo que en este encuentro, cuando los israelíes, estos 10 hermanos van a Egipto, van a ser atendidos por el jefe. No van a ser atendidos por un vendedor, nada más. Él es el jefe de los vendedores, es el gobernador. Él personalmente va a atenderles a sus 10 hermanos. Por supuesto, aquí no hay casualidad. Dios estaba obrando en cada detalle y Dios obró para que estos 10 hermanos llegaran justo al sitio y en el momento adecuado donde el propio José les iba a atender. La reacción de estos hermanos cuando son atendidos por José es significativa. Al final del versículo 6 usted observó que dice: y se inclinaron rostro a tierra. Imagina Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan y Neftalí. Los 10 hermanos se postran ante el gobernador de Egipto, sin saber que era su hermano. ¿Qué diferencia el trato que hoy le dan a José del que le dieron hace 20 años? Hace 20 años era el soñador, era aquel que le quitaron esa ropa multicolor y le echaron en una cisterna. Aquel que se burlaban, al que no respetaban, al que trataban mal. Y ahora, después de 20 años, las circunstancias han cambiado y ahora, sin saberlo, estos están postrados, inclinando la cabeza a tierra, mostrando el respeto a José. En este encuentro, José va a darse cuenta que son sus hermanos. Sus hermanos no se van a dar cuenta que era José. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? ¿Por qué no se dieron cuenta que era su hermano? Probablemente porque después de 20 años uno sí cambia un poquito. No sigue siendo tan joven y bello como antes. Sí, se cambia un poco. Usted puede ver sus fotos de hace 20 años y sí va a notar alguna diferencia.
Pero sobre todo, no se dieron cuenta por la vestimenta clásica de un egipcio. Era algo en la cabeza. El egipcio por costumbre se afeitaba muy bien, era inapropiado el utilizar barba, el utilizar bigote. No así con los judíos, que tradicionalmente utilizaban una barba abundante y un bigote abundante. Los egipcios se afeitaban, usaban una especie de gorra en la cabeza que les identificaba claramente como egipcios. No les reconocieron. Estos hermanos no les reconocieron y más bien José les llegó a tratar ásperamente. En medio de este encuentro, José se va a acordar de los sueños que él contó años atrás. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Imagina lo que pasa. José recuerda que hace años él había tenido un sueño y en esos sueños se había mostrado que sus hermanos iban a postrarse ante él. Génesis 37 nos dice, observe, lo tienen en la pantalla, creo, ¿no es cierto? No lo tiene. Génesis 37, versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Imaginen, han pasado muchos años y ahora este sueño profético dado por Dios a José se está cumpliendo. Dios ya no trabaja así, Dios no se revela a nosotros a través de sueños. Dios ha concluido su revelación y se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Así es que nosotros buscamos en la Biblia lo que Dios quiere decirnos, no a través de un sueño. Pero en ese tiempo era común esto. Dios mostrándose a José a través de un sueño que ahora, aquí en Génesis 22, estamos viendo el cumplimiento de lo que estaba sucediendo. Sus hermanos se postraron ante él reconociendo su autoridad. En medio de este encuentro, y quizás nosotros sin entender todos los detalles de por qué José reacciona y les trata de manera áspera y llega a acusarles de espías, nosotros al final de la historia nos damos cuenta que este tratamiento de José llegó a producir en el corazón de sus hermanos frutos adecuados y correctos. Pero al principio, en el versículo 9, Génesis 42, versículo 9, les trató ásperamente y les dijo. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Y José le dijo: eso es lo que os he dicho.
afirmando que sois espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Observa, 3 días en la cárcel, en la casa de la cárcel. ¿Se fijó el detalle? No era lo peor de la cárcel. La cárcel tenía una zona tremendamente mala. Las cárceles que tenemos serían 5 estrellas comparadas con esa. Ellos no estuvieron en esa parte de la cárcel, ellos estuvieron en la zona VIP, en la casa de la cárcel, en un lugar exclusivo, encarcelados, pero en un sitio donde era exclusivo para gente del gobierno, gente importante que se quedaba ahí en la casa de la cárcel, una especie de arresto domiciliario. Mientras esto sucedía, José llega a reaccionar y dice: yo temo a Dios. José siempre cuidó de no utilizar de manera inapropiada la autoridad que había recibido. Era gobernador. La vida de la gente estaba en las manos de José. Pero José sabía que su temor a Dios impedía que él abuse de la autoridad. Así es que le sacó a estos 10 hermanos y les dijo: regresen a casa, solo quede uno, mientras ustedes traen a su hermano menor. El buen uso de la autoridad va a estar dado por nuestro temor a Dios. El temor a Dios no es un concepto teológico. El temor a Dios es algo práctico en la vida. Nosotros vivimos bajo la presencia, la cobertura de Dios. Sabemos que Él es el gobernante máximo, y nosotros, aun cuando tengamos autoridad en ciertas áreas de nuestra vida, no vamos a abusar de eso, pero eso depende de si temo a Dios o no. Pero es importante el efecto que llega a tener esos 3 días de cárcel para los 10 hermanos. Ese trato áspero de José, observe el efecto que produce en la vida, en el corazón de ellos. Versículo 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Observa, durante 20 años, el tema de José había sido un tema oculto entre los hermanos. No había cómo hablar de eso. No querían hablar de eso. No querían que su padre se enterara que realmente fueron ellos los que causaron este mal. Durante 20 años, a lo largo de la Biblia, no observamos ni una pizca de remordimiento de parte de estos 10 hermanos. Ni en un solo momento alguno de estos 10 se levantaron y dijeron: creo que hicimos mal al tratar a José de esta manera. ¿Se da cuenta cuán descriptivo es para nosotros lo que les está pasando a los hermanos? Esto nos muestra que para nosotros, los seres humanos, es fácil guardar un pecado en el corazón. Estos hermanos habían tardado 20 años para enfrentar responsablemente ese pecado que habían cometido. Lo habían guardado en el corazón.
habían archivado ese hecho lamentable, pecaminoso, en un rincón de su memoria. Y no es sino a través de Dios utilizando ese trato áspero y ese encarcelamiento de 3 días que por primera vez en ellos se despierta el deseo de responsabilizarse de su pecado. ¿Sabía usted que es la primera vez en Génesis y la única vez donde gente llega a reconocer su pecado? Primera y única vez. Nunca más ocurre esto en el libro de Génesis. La primera vez que gente reconoce que ha pecado son estos hermanos. Pero durante 20 años ellos llegaron a vivir con la carga y con la angustia de haber hecho algo malo en su vida y ocultarlo tan bien según ellos para que nadie más se entere. Y la pregunta obvia es, ¿tiene usted un problema no resuelto oculto en el corazón? ¿Hay algún pecado en su vida que nadie más sabe? ¿Hay un problema sin resolver con alguien que solo usted conoce? ¿Hay algo malo hecho por nosotros que hemos tenido la habilidad de ocultarlo? Y han pasado días, meses, quizás 20 años. ¿Sabe cuándo empieza a cambiar la vida de estos 10 hermanos? Cuando ellos se responsabilizan por su acción. Hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Imagina? Solamente cuando usted y yo nos hacemos responsables de lo que hemos hecho, empieza el cambio. Estos hermanos van a ser llevados por todo un proceso a través del cual van a llegar a un punto en el que ellos realmente lleguen a solucionar este tema inconcluso en su vida. Pero todo va a empezar en un momento de su vida cuando Dios permite una dificultad en su vida a través de un gobernante áspero que les trata ásperamente y 3 días en la cárcel. ¿Se da cuenta que a veces el corazón, nuestro corazón rebelde es así, es mal llevado? Puede haber gente que nos aconseja. Podemos escuchar la predicación domingo a domingo. Podemos escucharla entre semana en una radio o en internet. Podemos tener gente a nuestro alrededor que nos están hablando y nos están diciendo que hay que dejar esto, que esto es incorrecto, que este pecado está mal. Podemos estar escuchando el consejo de personas a nuestro alrededor. Pero cuando hay un corazón rebelde, no importa lo que dice, no importa quién lo dice, no importa si es Dios quien lo hace, quien me dice claramente en su palabra. Cuando tengo un corazón rebelde, soy necio, soy testarudo y me mantengo en esa manera de vivir, que en el fondo sé que está mal. Y a veces Dios tiene que bendecir nuestra vida con 3 días de cárcel. A veces Dios tiene que bendecir nuestra vida con un problema grande, con alguna situación económica, con algún problema en la salud, con alguna cosa en la vida para que así reaccionemos. Aquí había una crisis económica, una crisis mundial. Había un gobernante que les había tratado ásperamente y había una persona, este gobernante les había metido en la cárcel durante 3 días. Y no fue sino por estos problemas que Dios usó estos problemas para que estos hombres que habían ocultado un pecado en su vida durante 20 años lleguen a reaccionar.
Y yo me pregunto, ¿qué necesita usted para llegar a ese punto? ¿Qué necesita usted para dejar la rebeldía y llegar al punto de, Señor, aquí hay algo que está mal en mi vida? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitamos nosotros que Dios haga en nuestra vida para que finalmente tomemos en serio las cosas del Señor? Esta gente necesitó una crisis mundial. Esta gente necesitó a un gobernador, a un jefe de los vendedores que les atendió personalmente y les trató ásperamente, les acusó de espías, les metió presos. Y esos problemas que no tenían nada que ver con lo que habían hecho hace 20 años, les llevó a ellos a pensar, hemos pecado contra nuestro hermano. Hermano, el cambio ocurre. El cambio empieza cuando usted y yo nos responsabilizamos delante de Dios de lo que hemos hecho. Si seguimos manteniendo pretextos, si seguimos manteniendo excusas y ocultando cosas en nuestra vida que están mal, que son incorrectas, si seguimos justificando cosas en nuestra vida, no veremos cambio. Podemos ser creyentes, podemos ser hijos de Dios, pero no veremos un cambio real en el día a día si no nos responsabilizamos por nuestras acciones. Si acusamos a otros y culpamos a otros por lo que hemos hecho, si buscamos pretextos, en verdad no empezará un cambio. Es interesante cómo la angustia llega a ser transferida. Primero la definición de la palabra angustia ahí en la siguiente diapositiva, por favor. No está la palabra angustia, está bien. Pero el significado es amarrar, restringir, sujetar, atar. Ese es el significado de angustia ahí en el texto. ¿Sabes? La angustia te ata. Al principio emocionalmente. No hay esperanza, es como que estás preso. Pero es interesante cómo esa angustia llega a ser transferida. ¿Te fijaste que el texto habla de que José, al final del versículo 21, dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos? Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Afligieron a José de manera injusta y ahora es cuando están cosechando las consecuencias de su pecado. 20 años después. Te confieso algo. Cada vez que me enfermo, sea algo simple o algo grande, uno de los pensamientos que viene a mi cabeza usualmente que le digo a mi Señor, Señor, ¿de qué pecado te estás acordando? ¿Qué hice antes? A veces es imprudente. Mi esposa me dice, lleva saco, lleva chopa, y todos los días me repite eso, y todos los días soy un desobediente. Pero a veces yo sé que hay cosas que pasan en mi vida que probablemente son el resultado de algún pecado pasado. 20 años. Hace 20 años angustiaron a un muchacho de 17 años. Y ahora están empezando a cosechar la consecuencia de su pecado. Esa angustia de José cuando estaba metido en ese hueco, ahora esa misma angustia era la angustia que estos 10 hermanos estaban experimentando.
no solo eso. ¿Observaste que al final del versículo 22 nos dice, he aquí también se nos demanda su sangre? Esa palabra demanda es sumamente significativa porque nos hace pensar en Génesis 9:5, donde se dice que lo que ellos merecían, estos 10 hermanos, lo que ellos merecían es morirse por lo que habían hecho a José. La palabra demanda hace referencia a la pena capital, habla de la consecuencia de morir por lo que han hecho. Estos hermanos por vez primera están reconociendo lo que han hecho. Están reconociendo el mal comportamiento que han tenido. Están reconociendo ahora responsablemente de cómo habían pecado con Dios. ¿Sabes? El Salmo 32 dice, lo ves en pantalla, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32. Hace cientos de años se escribió esto. Y no es hace mucho que los doctores, que los especialistas dicen que cuando nosotros guardamos algún problema no resuelto en nuestro corazón, vamos a observar que ese problema no resuelto en nuestro corazón puede manifestarse a través de una lista de 50 diferentes enfermedades. Estrés, palpitaciones, entre otros. Cuando la Biblia hace cientos de años ya lo dijo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando me puse en la posición de tomar a una mujer que no era mía y matar a Urías Eteo, dice David, mientras callé ese pecado, envejecieron mis huesos. Un problema espiritual, adulterio, fornicación, empezó a afectar el cuerpo de David. No ganamos nada cuando mantenemos oculto el pecado. Más bien perdemos. Nuestra vida espiritual se llena de angustia, falta paz. Nuestra vida llegamos a enfermarnos cuando guardamos cosas sin resolver, cuando guardamos pecado. Y es lo que les estaba pasando a estos hermanos. Observa versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José había tenido la habilidad de utilizar un intérprete. José entendía muy bien lo que sus hermanos hablaban porque él hablaba el mismo idioma. Pero para aparentar que no les conocía, utilizó un intérprete. Así es que sus hermanos, mientras conversaban de esa angustia que sentían, de que se demandaba la sangre de ellos por lo que habían hecho a José, ellos no sabían que José estaba entendiendo todo. La reacción de José es significativa. Y lloró. Y por el contexto, podemos imaginar por qué lloró. No lloró por venganza. Aprendimos en Génesis 41 que su primogénito fue llamado Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. No estaba llorando por venganza, no estaba llorando por tristeza, estaba llorando por gozo
al ver después de 20 años que Dios estaba obrando en el corazón de estos rebeldes hermanos y por fin ellos estaban aceptando su responsabilidad de haber pecado contra Él. Qué tremendo cuando alguien regresa a Dios. Qué tremendo cuando alguien deja de ser rebelde y confiesa su pecado a Dios. Es una bendición. Y no tiene nada de malo que por el gozo de ver la obra de Dios en esa persona nosotros podamos expresar nuestro llanto. ¿Sabes? El cambio en la vida de una persona empieza cuando tú y yo nos responsabilizamos por lo que hemos hecho. Si sigues justificándote, si sigues usando pretextos, no va a haber cambio. El corazón va a seguir endureciéndose. Y pronto ni estarás aquí. Estos hermanos empezaron a ver un cambio cuando dijeron, hemos pecado. Allí empieza. Pero en el versículo 25 tenemos un segundo paso que ellos dan. El texto dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Espantados, dijeron el uno al otro, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? Observa la diapositiva. Espantado. Es la misma palabra que es utilizada en 1 de Samuel 14 para describir un gran terremoto. Observa lo que dice 1 de Samuel. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues, observa nuestra palabra, gran consternación. Esta frase es la misma que se traduce sobresaltó en Génesis 42. ¿Cómo reaccionaste la última vez que hubo un terremoto? ¿Cuál fue tu reacción? Vero y yo estábamos acostados en la cama. Yo estaba viendo televisión. Y cuando empezó el terremoto, yo regresé a ver a Vero y Vero ya no estaba en la calle. Yo dije, ya de pasar, así es que seguí moneando el computador, viendo televisión y sí me asusté. ¿Imaginas lo que involucra la palabra sobresaltó? Era algo tremendo. Estos hermanos que van regresando a su casa y de pronto uno de ellos, preocupado por los animalitos, mi esposa hubiera estado en el lugar de él si hubiera vivido en esa época, abre el saco y encuentra la funda de dinero ahí. Y el ver el dinero hace que su corazón se sobresalte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Lo interesante es que automáticamente ellos se preguntan al final del 28, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos no responsabilizan a la administración de José.
No dicen uno de los vendedores que nos atendió ahí, nos vendió el grano, se equivocó y metió ahí el dinero y fue error de ellos. ¿Te das cuenta lo que está pasando aquí? ¿Te das cuenta la percepción que están teniendo estos hermanos? Estos hermanos se están dando cuenta que todo ese pecado oculto que ellos habían mantenido durante 20 años estaba descubriéndose y ahora es Dios el que está interviniendo de manera específica en lo que ellos están haciendo. ¿Qué nos está haciendo Dios? Empiezan a tener una perspectiva diferente. No una perspectiva humana, ahora están teniendo una perspectiva espiritual de lo que Dios está haciendo. Están dándose cuenta que lo que sucede, Dios está en control de lo que está pasando. Y sabes, a veces uno de los problemas que tenemos es que nuestros ojos están enfocados en las cosas de este mundo, que perdemos la perspectiva divina. Que por mirar nuestros problemas y nuestras crisis y nuestras circunstancias, hemos dejado de poner nuestros ojos en Dios. Y es fácil. Si tú miras al cielo, no puedes ver al piso. Pero si ves al piso, no puedes ver al cielo. Si te concentras en lo de la tierra, pierdes la perspectiva divina. Y lo que necesitaban estos hermanos es empezar a recobrar la perspectiva celestial. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ellos se dan cuenta que es Dios, que no son las circunstancias, que no es un error administrativo de Egipto, que no es que se equivocaron allá, no es que alguien se confundió y metió la plata en el saco. Ellos no responsabilizaron ni a José ni a la administración que él tenía. Ellos se dieron cuenta que Dios estaba empezando a hacer algo para que ellos asumieran realmente la responsabilidad que tenían con el pecado que habían cometido años atrás con su hermano. Pero también es interesante observar lo que José hizo. ¿Observaste el versículo 25? Después mandó José que se llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en su saco, y le diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Fue decisión de José. Él mandó a sus sirvientes a poner el dinero no solo en el saco de uno de ellos, sino en cada uno de los 10 sacos de sus hermanos. José no tenía un plan oculto. José no estaba actuando con malicia. No estaba haciendo eso para dañar a sus hermanos. Esta mala relación entre José y sus hermanos, él ya la había arreglado con Dios hace rato. No había malicia en José, no lo hizo para desquitarse, para dañarles. Genuinamente José les dio un obsequio. De hecho, mostró un atributo de Dios: gracia. Los hermanos, por lo que habían hecho, no se merecían el grano. No se merecían que les venda grano. No merecían ni que se les atienda, mucho menos que se les devuelva el dinero. Lo que ellos merecían era castigo. De hecho, ellos mismos habían llegado a esa conclusión. Se nos está demandando la sangre de nuestro hermano. Pero la gracia es un favor no merecido. Se nos da lo que tú y yo no merecemos.
y no se nos da lo que sí merecemos, el castigo. ¿Cómo hubieras reaccionado tú si vas a comprar y cuando revisas lo que compraste, te encuentras con que te dieron más de lo que tú habías comprado? ¿Cómo hubieras reaccionado tú si vas al mall y te compras una licuadora y cuando regresas te encuentras con que también te han incluido una pantalla plana de 32 pulgadas? ¿Te hubieras sobresaltado de corazón? Hubieras dicho, uy, cómo se equivocaron, qué pena, qué... ¿Te das cuenta cómo reaccionaron ellos? Cuando hay pecado, cuando hay culpa, las cosas buenas que otros nos dan se filtran de diferente manera. Cuando hay culpa en la vida y alguien genuinamente te da algo, te vuelves sospechoso. Cuando alguien que no esperarías te da un vaso de agua en un momento y hay culpa y no estamos a cuentas con el Señor, nos volvemos sospechosos. ¿Qué habrán puesto en este vaso de agua? ¿Cómo así tanta amabilidad? José genuinamente les había demostrado a estos enemigos, les había demostrado amor, misericordia, gracia. Pero por tener un problema no resuelto ellos, por no estar bien espiritualmente con su Señor, cuando ellos recibieron ese beneficio, ¿observas cómo lo filtran? Miedo, espanto, temor. Lucas 6 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Observas? Ágape es la palabra traducida. No filos, no quererles. La misma palabra que utiliza Dios para referirse al amor perfecto que Él siente por Cristo, que Él siente por nosotros, es la palabra que se traduce amar. Amar a vuestros enemigos. Y nos dice cómo. Haced bien a ellos. Bendecid. Hablar bien de ellos. Y orad. No porque les vaya mal. Orad porque les vaya bien. El texto sigue diciendo en el 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Mostraréis, es la mejor traducción, y mostraréis que somos hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es fácil invitar a comer al que te invitó a comer.
Es fácil sonreír al que te sonríe. Es fácil saludar bien al que te saluda bien. Es fácil, no hay esfuerzo ahí. Pero cuando nosotros empezamos a amar a nuestros enemigos, mostramos una diferencia. Porque el mundo no actúa así. Porque nosotros no actuamos así. Dios tiene que estar llenando nuestra vida, tiene que estar controlando nuestra vida de veras para en verdad poder amar a nuestros enemigos. Poder amar a la vecina que dejó su funda de basura frente a nuestra casa. Poder amar a la persona que nos atendió en el banco y nos miró medio mal. Poder amar al compañero de trabajo que obviamente no le caemos bien. Amar a los enemigos. Qué tremendo ejemplo de José. Qué tremendo testimonio. Cómo uno podía ver a José y al ver el comportamiento de José uno podía sin lugar a dudas concluir que era un hijo de Dios. Porque su amor hacía evidente al mundo que era diferente. Por el amor que nos tengamos entre nosotros, será conocido Cristo, sabrán que somos discípulos de Él. No amar a los que nos aman, eso es fácil. ¿Imaginas? José dio de gracia. Estaba mostrando un atributo de Dios. No debía darles dinero, no debía atenderles, apenas se dio cuenta que ellos estaban ahí. Si hubiéramos sido nosotros, vaya nomás de aquí, no pueden entrar. Pero les dio lo que no se merecía. Eso es gracia. Y les dio lo que no se merecían y no les dio lo que sí se merecían. Se merecían castigo, venganza. Se merecían que no les vendan nada. Pero este hombre les dio por gracia. Así es que, hermano, la vida no cambia si tú y yo no nos responsabilizamos por lo que hemos hecho. La vida no cambia si no empezamos a tener una perspectiva divina. Si seguimos viéndonos y viendo nuestras circunstancias negativas. La vida no cambia si no vamos un paso más allá a aplicar un concepto revolucionario como el amar a los enemigos. Eso no es natural en nosotros, tú lo sabes. Se necesita que Dios esté obrando de veras cada día para que eso sea real. Y si tú y yo hemos dejado que el pecado oculto nos robe la paz, produzca angustia y quizás enfermedad, lo que tú y yo necesitamos hacer es hacer lo que estos hermanos estaban haciendo. Empezar a responsabilizarnos por nuestro pecado. Ellos dijeron, hemos pecado. No dijeron, creo que me equivoqué. No dijeron, hemos cometido un error. No dijeron, Señor, perdónanos si tal vez, quizás, hemos hecho algo malo. Llamaron al pecado como Dios lo llama. Pecado. Hemos pecado. Y cuando se responsabilizaron, empezaron a ver la cosa, ya no con una perspectiva humana, empezaron a ver que Dios estaba obrando en todo eso. Su corazón todavía necesitaba mucho trabajo, porque cuando alguien les demostró amor por su culpa y por su pecado, lo filtraron y reaccionaron con miedo. Deberían haber reaccionado con gracias por esto. Gracias por el obsequio, gracias por el regalo. Había mucho trabajo que hacer en ese corazón rebelde. Pero se necesitaba el primer paso. Hemos pecado. Si no empiezas ahí, la cosa seguirá igual.
Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, aceptamos delante de ti que muchas de las veces no actuamos como deberíamos. Señor, yo te pido que podamos estar a cuentas contigo. Que si hay un problema, un pecado, un tema no resuelto contigo o con nuestro prójimo, Señor, que empecemos a ponernos bien, que empecemos a reconocer lo que hemos hecho, que podamos reconocer delante de ti que hemos pecado, que dejemos a un lado las excusas, los pretextos, el hábito de tratar de culpar a otros y aceptemos nuestra responsabilidad delante de ti. Padre, ayúdanos a tener una perspectiva diferente. Ayúdanos a tener tu perspectiva. Ayúdanos, Padre, a no dejar que esa culpa y ese pecado haga de nosotros personas que cuando alguien muestra amor, reaccionamos con sospechas. Ayúdanos a actuar como José, un hombre que dio de gracia, como tú lo haces con nosotros. Que en vez de aprovechar su posición y su circunstancia y en vez de utilizar su autoridad para vengarse, mostró amor. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a amar a aquellas personas que a veces pasamos horas con ellos y no nos llevamos muy bien. Ayúdanos a amarles, a orar por ellos, a hacerles bien, a bendecir. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano, solo yo estoy mirando. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Padre Celestial, ayúdanos a ver en la cruz a un Dios de gracia. Señor, no merecíamos tanto amor. No merecíamos ni un poco de tu amor. Pero fue por tu gracia que tú nos amaste. Nos diste lo que no merecíamos y no nos diste el castigo que sí merecíamos. Ayúdanos a demostrar en el día a día que somos hijos tuyos, a amar a aquel que no merece, porque probablemente nos hizo algo, a bendecir su nombre, a hacer el bien. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, por favor, cantemos. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpa
culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía